Aló, Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te buenas saluda tardes. Rodolfo Orellana. ¿Cómo está, señor Orellana? Gusto escucharlo y qué bueno que por lo menos su voz la escucho bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Señor Orellana, como usted sabe, yo conduzco una organización que se llama Projusticia y básicamente tratamos de opinar tomando todos los puntos de vista. Y como usted sabe, en este momento tenemos un tema muy grave en el país, que es este enfrentamiento entre la señora fiscal de la Nación y la señora fiscal especial del equipo contra la corrupción en el poder, la señora Marita Barreto. Yo he tenido oportunidad de leer su libro, ¿no? Y he visto una cita, no recuerdo la página, donde usted se refiere a un incidente con la señora Marita Barreto. Yo quisiera, como usted, para que usted comprenda, yo sé que usted está en el penal de Puno, sé que usted está en todo un proceso penal que ahora sigue su curso, y entiendo que todas estas complicaciones, y usted en un momento llegó a ser una especie de caso emblemático hace casi 9 años, creo, ¿no? correcto. Entonces, este caso emblemático que básicamente muestra algo, y con esto termino, señor, el poder que se tiene con el sistema de justicia puede ser corrompible. Y cuando usted es detenido y viene todo este proceso, el poder quizás pasa a otro tipo de círculos o mafias. Yo quisiera que usted me explicara cuál es la posición y cómo actuó la señora Marita Barreto en esa época. Bueno, para empezar, en mi libro, que se llama Manual del Recluso, en la página 86, cuento más o menos algunas de las historias que en ese momento yo sufrí. Agradecería que hablemos más alta, por favor. Sí, sí, Fernando, no te preocupes. En la página 86 de mi libro, El Manual del Recluso, yo cuento algunas de las anécdotas que me tocaron vivir con la señora Marita Barreto, la fiscal que en ese momento estaba investigando mi caso, ¿no? ¿Ya? Una de estas anécdotas que te transmito de esta manera es que mandó a su delegado, a su fiscal adjunto, ¿no es cierto?, para enseñarme una resolución, un requerimiento, perdón, en el cual solicitaba la prisión preventiva de mi esposa, Carolina Morales, ¿no es cierto? Mm. Entonces ella lo que hace es, a través de este representante, su fiscal adjunto, me dice de que si yo declaraba de que le había dado dinero al fiscal de la Nación, Ramos Heredia, que en ese momento estaba suspendido por una medida cautelar del Consejo de la Magistratura en esa época, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 2015 más o menos. Entonces ella podía dejar de presentar el requerimiento de prisión preventiva contra mi esposa, es decir, me estaban extorsionando, ¿no es cierto? Obviamente en ese momento mi esposa tenía conmigo una bebé de 3 años, 3 años de nacida, era una bebé. Entonces yo lo que hice fue increparle al fiscal adjunto y le dije que lo que estaba haciendo era una extorsión, ¿no es cierto? Y que si ellos presentaban esa medida cautelar, ¿no es cierto?, yo lo que iba a hacer era denunciarlos públicamente, ¿no? El asunto fue de que el tipo le entró pánico, le entró miedo, se disculpó, me dijo de que él solamente transmitía las órdenes de la doctora Marita Barreto, ¿cierto?, y de que, bueno, es muy probable de que este favor se lo estaban pidiendo a Marita Barreto desde la Fiscalía Suprema, ¿no?, del doctor Pablo Sánchez, ¿no es cierto?, quien ¿Ya? después obviamente se convirtió en su protector, ¿no?, porque todas las denuncias que se le hacía a Marita Barreto simplemente no se investigaban, se archivaban. Esa señora tuvo alrededor de 72 denuncias, ¿no?, sin contar las mías, por supuesto, porque yo también le hice una serie de denuncias, incluyendo la que hice a través de una carta en el programa de RPP, ¿no?, la radio RPP, mandé una carta en la cual explicaba esto, ¿no es cierto?, pero lo cuestionable, o sea, lo sospechoso es que nunca se investigó el tema, ¿no? El fiscal adjunto que me trajo el mensaje simplemente fue derivado a una fiscalía de provincia, ¿no? Y nunca se supo más de él, no apareció más. Marita Barreto siguió con mi caso, ¿no? Al final, cuando ya me llevaron a Chayapalca, ella me presentó el
requerimiento de prisión preventiva contra mi esposa, porque claro, yo ya estaba supuestamente aislado ahí en Chayapalca, ¿no? Y la metió presa durante 3 años, ¿no? O sea, dejó a mi hija prácticamente en la orfandad, ¿entiendes? Señor Pero Orellana, Fernando, dígame. señor Orellana, mire usted, debo reconocer públicamente, y lo hago siempre públicamente, pues siempre doy mi nombre y doy la cara. Usted representaba una tremenda, vamos a llamar lo que se consideraba en aquellos días una mafia tremenda respecto a terrenos y propiedades, y que usted contrataba personas que habían estado en el Poder Judicial, etcétera. Y sobre eso quizás se puede discutir, pero es evidente que usted había cometido una serie de irregularidades o temas de delitos penales. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál fue el comportamiento de la señora Barreto con su caso? Hay muchas anécdotas, hasta dicen que usted denunció unos cuadros, una pérdida de cuadros, he leído en las redes sociales. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, te estaba comentando. Nosotros, yo tuve un estudio de abogados, probablemente uno de los más grandes del país, más de 50 abogados en planilla, más de 200 trabajadores, teníamos sedes en diferentes partes del país, ¿no? El asunto es de que el área de saneamiento que nosotros teníamos era un área que se encargaba básicamente de comprar propiedades que tenían problemas legales, ¿no? Nosotros teníamos ingenieros, topógrafos, abogados especialistas en registros públicos, abogados especialistas en derecho notarial, registral, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos es comprar las propiedades muy baratas porque tenían problemas legales, ¿no es cierto? Y sanear la propiedad, es decir, superar los problemas legales, inscribir la propiedad en registros públicos y ponerla a la venta, ¿no es cierto? Esa actividad era bastante rentable, porque para darte una idea, se compraba la propiedad más o menos a la 10ª parte de su valor y se vendía aproximadamente en el 70 u 80%. Claro, pero lamentablemente también se sabe que en algunos casos usted lindaba a veces entre lo legal y lo ilegal, y a muchas personas se habrían quejado de que ha habido situaciones de abuso, pero eso ya es un tema público. Yo lo que quisiera precisar, si me permite, considerando que hay corto tiempo, ¿cuál fue el rol de la señora Marita Barreto, de su equipo? ¿Tenía ella intermediarios? ¿Tenía ella personas que facilitaban? A unas personas se les incautaban los bienes, a otros no. ¿Cuál era la realidad de eso? Ya, a eso voy precisamente. ¿Qué es lo que sucede, Fernando? Yo habré vendido entre 500 a 600 propiedades, ¿no es cierto?, saneadas, ¿no?, a diferentes empresas y empresarios que se dedicaban al rubro de la urbanización, de la construcción, ¿no?, que ellos al desarrollo inmobiliario, o sea, ellos hacían edificios, departamentos, etcétera, ¿no?, y los vendían. Gente que se estaba acostumbrada a ese tipo de negocios, ¿no? Entonces resulta que ya haciendo el seguimiento después de la investigación, yo me entero de que la doctora Marita Barreto le cobraba a estos empresarios sumas que van entre los 200 y los 300.000 dólares para no involucrarlos en el caso de lavado de activos y obviamente para no incautarles sus propiedades. Perdóneme, lo que está usted diciendo es sumamente fuerte. Yo puedo tener mi opinión sobre la doctora Marita Barreto, quiere decir, ¿qué elementos tenía usted para poder confirmar eso, señor? Mire, lo que sucede, Fernando, es de que obviamente este tema es un tema en el cual los que me han contado este asunto son los mismos colaboradores eficaces de mi caso. 25 colaboradores eficaces tengo en mi caso, Fernando. Esos colaboradores eficaces han visto cómo, ¿no es cierto?, la fiscal se dedicaba a extorsionar a los empresarios para no meterlos en mi caso. Y es muy fácil de comprobar. Si usted va a mi expediente y saca las resoluciones de archivo de muchos empresarios constructores, va a dar cuenta que a los que pagaban, obviamente, llevaban el caso, y a los que no pagaban, simplemente los acusaban. Disculpe usted, ¿y los pagos eran directos o había intermediarios conocidos? No, los pagos eran directos, ella misma se encargaba de cobrarle a la gente. Ella lo que le decía a la gente era lo siguiente: mira, de mí depende quitarte todo tu patrimonio y mandarte preso durante 3 años por lo menos. Después vas a ir y vas a pelear tu inocencia en el juzgado, qué sé yo. Pero mientras tanto vas a estar preso y te voy a incautar tus bienes como le incauté a Orellana. Así que tú eliges,
o me pagas los 200 o 300 mil dólares que le pedía, o simplemente el señor era exfoliado, o sea, le incautaban todas sus cosas, porque tú sabes, Fernando, de que los juzgados de investigación preparatoria de las salas de crimen organizado son mesas de parte de la fiscalía. Yo no sé si comparten el dinero, pero por lo menos son cómplices en todos los abusos que se han dado, ¿no es cierto? Entonces la fiscal Marita Barreto se ha hecho un patrimonio enorme. Tiene una casa de playa en Asia, ¿no es cierto? Tiene una serie de testaferros con los cuales tiene patrimonio escondido. Ella tiene 2 procesos por lavado de activos que están vigentes ahorita en la fiscalía. Es decir, la fiscal que investiga lavado de activos tiene 2 procesos abiertos por lavado de activos, porque obviamente no puede justificar el patrimonio que ha hecho durante toda la investigación, en la cual le ha cobrado y ha coaccionado a una serie de empresarios importantes del rubro inmobiliario de este país. Esa es la realidad, Fernando, ¿no? Y hoy día van a empezar a hablar obviamente los colaboradores eficaces, porque ellos no querían hablar porque ellos habían canjeado su libertad, habían canjeado sus declaraciones contra otras personas que ella les decía, tienes que sindicar a esta persona porque si no yo a ti te meto preso, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos ¿qué hacían? Sindicaban al empresario, sindicaban al hombre que tenía dinero para que ella lo pueda cobrar, ¿me entiendes? Así funcionaba, ella le ponía a los abogados, a los colaboradores, les decía lo que tenían que declarar o les decía dónde tenían que firmar, porque obviamente estas personas lo único que a lo que aspiraban era a no ser presos, a no dejar a sus hijos en ¿Y la orfandad.